Hoy, en 678, otra visita que nos enorgullece. En nuestros estudios, el juez argentino Baltasar Garzón. La señora presidenta de nuestra República Argentina se entrega al doctor Baltasar Garzón de su documento de identidad argentino. El doctor Baltasar Garzón solicitó y obtuvo su residencia en Argentina para cumplir funciones como asesor de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Nación. Fondos Buitre y el fallo a favor de Argentina. La Cámara de Apelaciones de los Estados Unidos, a donde había apelado la República Argentina, ha suspendido el fallo del juez Griesa. Bastante contento porque la verdad es que ha sido una buena noticia, una muy buena noticia, que no tenemos este problema completamente ficticio. El agravamiento de la crisis en España. España, Bankia, echará 6.000 empleados. ¿Qué medidas incluye en su programa para crear empleo? A ver si es capaz de contestar en un minuto. Sí, es que me ha pasado una cosa verdaderamente notable, que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra. Que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra. España, Bankia, echará 6.000 empleados. Vuelve lo que nadie pregunta. Magdalena, ¿cómo le va? Que la única nota que tienen que hacer es a mí. Bueno, ¿qué les pasa? A ver, ¿qué les pasa? A ver, vengan los que están en la calle, vengan. A ver, ¿qué les pasa? ¿Qué querés? ¿Qué nos pasa? Le quiero hacer una pregunta, no se enoje. Dale, no me enojo. ¿Está enojada, Magdalena? Todos los días viene. Mira, un día duro de domar, un día 678. Se ve que soy muy popular, dale. Nosotros la última vez que vinimos fue lo del nunca más. Dale. Te quería preguntar su opinión respecto a esta denuncia penal que hizo el Grupo Clarín sobre periodistas. Yo acato la justicia. De ninguna manera estoy de acuerdo con la posición de Clarín. Los periodistas tenemos el deber y la obligación, ¿no es cierto?, de dar a conocer nuestro pensamiento y nadie nos puede castigar por eso. Así que, ¿satisfecho? Sí, chao. Jorge, ¿cómo te va? Muy bueno, estamos todos. Jorge, te quería hacer una pregunta. No hablo con 678. ¿Qué te parece que el Grupo Clarín sea capaz de denunciar a periodistas por pensar distinto? No hablo con 678. Yo siento que 678 no me respeta, no me interesa hablar con 678. Entonces, no hablo con 678. Si vos ves el programa, te vas a explicar por qué lo digo. Pero está hablando con nosotros. ¿Cómo le va, Leuco? Buen día. Te quería preguntar nada más la opinión sobre la denuncia del Grupo Clarín a periodistas. ¿Qué le parece esa denuncia? Leuco, una respuesta. Queremos preguntar, carajo. Una respuesta. ¿Está de acuerdo, en contra? Barrio Nuevo ahora acá. Se nota la ausencia de Néstor, indudablemente que era el que manejaba los equipos, el que creo que conducía la política. ¿De veras cree que el presidente Kirchner es autista? No es que creo, es autista. ¿Por qué digo que es autista cuando un presidente de la nación no se muestra como un estadista, como un conductor de una Argentina, de una república? Se nota la ausencia de Néstor, indudablemente que era el que manejaba los equipos, el que creo que conducía la política. Como un conductor de una Argentina, de una república. Una persona que quiere conducir los destinos del país debe tener reuniones con su gabinete. Nunca reunió el gabinete. Indudablemente que era el que manejaba los equipos, el que creo que conducía la política. Debe tener reuniones con su gabinete. Nunca reunió el gabinete. La Voz del Interior de Clarín amenazó al ministro de Economía para defender a De la Sota. Diario La Voz del Interior del Grupo Clarín. Lorenzino, te la estás buscando. Lorenzino, te la estás buscando. Atenti con este estilo de gobierno. Twitter de la diputada nacional del PRO, Laura Alonso, a Guillermo Dietrich, subsecretario de Transporte del PRO, y Diego Santilli, ministro de Espacio Público del PRO. Auto abandonado en Charcas, 1924, empieza a transformarse en contenedor de residuos. ¿Se puede remover? ¿Para qué hacer reuniones de gabinete si por suerte existe el Twitter? Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar.
todo lo que tengo, es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Otro día de excelentes noticias. 1. La sentencia por la causa de los vuelos de la muerte. Es la primera vez que llega a juicio oral el tema de los pilotos de los vuelos de la muerte, porque fueron las tres fuerzas, la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea, los que utilizaron los vuelos para tirar al río o al mar a los compañeros y a las compañeras. 2. El ejemplo de Susana Trimarco. Trimarco, candidata al Nobel de la Paz. La madre de la joven secuestrada y desaparecida, Marita Verón, fue postulada por la Federación Argentina del Colegio de Abogados. 3. Bendito Charlie. Dios es empleado en un mostrador, da para recibir. ¿Quién me da un crédito, mi Señor? Solo sé sonreír y tal vez espere demasiado. Sin dinero aquí. Quisiera que estuvieras aquí. Cerrarán las puertas de este infierno. Es posible que me quiera ir. 4. Se adelantó la Navidad. El episcopado clarinista apuró su documento navideño ante la inminencia del 7D. El título de página 12 es Se adelanta la Navidad. El episcopado católico dará a conocer hoy el documento más político y agresivo desde que lo preside Arancedo. Adelantado en un mes a la Navidad, denunciará presiones contra la libertad de expresión, no creo que sea haciendo referencia a lo demostrado del ataque de Clarín a los periodistas, sino que debe ser la otra cantinela. Bueno, van a hablar de todo esto, pero lo van a hacer antes del 7D. Este es el anuncio de Navidad. Me hace mucho ruido, es una participación de la Iglesia en el 7D. Busquemos, por favor, cuándo el documento de Navidad del episcopado salió en fechas como esta. Estoy seguro, no puede haber salido nunca en fechas como esta. Comunicados del episcopado de años anteriores. A ver, ¿en qué fecha lo presentaron? Año 2005, el 14 de diciembre. Año 2006, el 13 de diciembre, muy cerquita. Y en el año 2010 lo presentaron también el 14 de diciembre. Por lo menos mal que es el 7 de diciembre el tema de la ley de medios, porque si hubiera sido el 7 de octubre adelantaba la Navidad al episcopado el 1 de octubre. Mide 2 puntitos, 6, 7, 8. Según medidora monopólica y cuestionada. Entonces, ¿por qué nos quieren enjaulados? Si vos te fijás que Mirta en sus últimos años promedió 3 puntos y el programa que la sucede después, Intrusos, hace todos los días 6, 7, 8, 6, 7, 8. Va a ser tan lindo hacer un puente de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar, solo para vos. Va a ser tan lindo hacer un puente de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el Muy buenas noches, aquí estamos nuevamente. Más todo lo que siento. Bueno, el señor que grita, por favor, se hace presente. Buenas noches, aquí estamos en 678. Bienvenidos, amigos de señores del panel. Hoy nos visita, como prometió allí la presentación, es verdad, está el doctor Baltasar Garzón con nosotros, jurista español,
En el año 2012, como ya sabrán, ahora a principios de año le robaron el cargo de juez. Eso digo yo, es una opinión. Siempre se ha dedicado a esclarecer crímenes de lesa humanidad. Ha procesado a Silingo, lo tuvo a Pinochet, se le escapó por un pelo. Bueno, ahora es asesor de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación. Recorre el país en apoyo de los procesos judiciales por los crímenes de lesa humanidad. Y bueno, y hoy lo tenemos con documento argentino. Así es. Así que es una alegría para todos nosotros. Muchas gracias. No quiere mostrar el documento, ya nos dijo. La parte de atrás, aunque sea de atrás. Sí, hombre, sí. Poner el pulgar en la foto. Claro, no quiere mostrar la foto porque el problema es que Rafael. La foto está demasiado cerca, ¿no? Ahí está. Ahí está. Yo te tapo, Pero dice Baltasar Garzón y todo. Bueno, muchísimas. No, bueno, aquí está. Ahora hay que mostrar pruebas, ¿vio? Porque por ahí después viene y nos meten presos. Y por este lado tenemos al doctor Hugo Cañón, bienvenido, que es el presidente de la Comisión Provincial por la Memoria. Cuando era fiscal de Bahía Blanca comenzó las investigaciones allí, en el, no me acuerdo qué cuerpo, la gente de la Marina del Puerto de Belgrano. Quinto cuerpo. Quinto cuerpo. Y en el 99 impulsó los juicios por la verdad, junto con el doctor Garzón, que también estaba investigando. Y bueno, hoy lo tenemos aquí, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Y vamos al primero de nuestros informes, que tiene que ver con los fondos buitres y este fallo que parece que, como fue a favor de la Argentina, indignó a otros que no están tan a favor de la Argentina, aún viviendo y haciendo negocios y yéndoles muy bien aquí en la Argentina. Lo vemos. Fondos buitre. El fallo a favor de Argentina indignó a la Corpo. La Cámara de Apelaciones de los Estados Unidos, a donde había apelado la República Argentina, ha suspendido el fallo del juez Griesa. Bastante contento porque la verdad es que ha sido una buena noticia, una muy buena noticia, que no tenemos este problema completamente ficticio. El tema es tan claro que hasta el diario inglés The Independent se ubica de nuestro lado. Terra.com. Diario británico criticó los fondos buitres y pidió la intervención de Londres. Diario británico The Independent. El conflicto entre Ghana con Argentina muestra de cerca a los fondos buitre, una oscura y nueva fuerza del capitalismo moderno que hace padecer a los países endeudados. La comunidad internacional debería enviar una señal, cualquiera sea, de que no permitirá a los fondos buitre asfixiar el desarrollo de las naciones. Las leyes decentes a nivel nacional solo sirven si los satélites británicos en el extranjero no se convierten en paraísos fiscales para ahogar de forma antiética y deplorable a otras economías. En contraposición, cierto periodismo de aquí festejaba el fallo del juez Griesa. Los amigos argentinos de los fondos buitres, ¿no? Por ejemplo, Federico Sturzenegger, que con una lógica económica liberal planteaba que el Estado argentino tenía que pagar. Esto probablemente es el elemento de mayor mala praxis que yo he visto en todo el gobierno de Cristina, porque la verdad que el juez Griesa lo que nos dio es una oportunidad de meter a los fondos buitres en el canje. ¿Cómo se analiza los operadores locales de los fondos buitres? Yo lo mediría dentro de toda esta reacción de la oposición mediática que quieren que le vaya mal al gobierno, y si para que le vaya mal al gobierno le tiene que ir mal a los argentinos, a la Argentina, a la clase trabajadora, ya pareciera que no les importa nada, porque la verdad que apostar al default del país, festejar un default. Los argentinos nos habíamos olvidado de la palabra default y esta semana volvió a aparecer la palabra default. ¿Nos tenemos que olvidar de eso? Tenemos 3 meses para ver si nos olvidamos o no. Si hablamos de algunas palabras que nos causan un poquito de frío, ¿no? Digo, default. Default significa con D de desastre. D de desastre, sí. Default significa con D de desastre. D de desastre, sí. Pero muchas veces yo digo, bueno, se pueden hacer en Argentina, ¿no? Pero a lo mejor se requiere algo más que nacer en la Argentina para ser verdaderamente argentino, y es defender los intereses de la patria por encima de cualquier bandería política, interés sectorial o pertenencia social, ¿no? No estamos solamente, y nadie crea que esto es un caso judicial, por favor. Esto es eminentemente político. Tenemos un mundo convulsionado por países en quiebra, tenemos además sectores del mundo financiero que ganan plata cada vez que un país quiebra, que ganan plata, mucha, pero mucha, cada vez que gente se queda sin trabajo,
que ganan mucha plata cada vez que alguien es desalojado porque la moneda baja y entonces especulan con los títulos y con los seguros de default y con los bonos de ese país, y hasta podríamos decir que también especulan hasta con la desesperación y la tragedia de la muerte. Ahí se volvió a suicidar otro español desalojado. Pedir que nosotros paguemos y atribuirlo a la capacidad de negociación. 1.300 millones de dólares, no es mucha guita, ¿eh? Pagar no es arrodillarse, pagar es parte de la negociación que tiene un país que entró en un problema para ver cómo salir de ese problema. Con lo cual, si pagar no es arrodillarse y es parte de una negociación, bueno, manejen bien la negociación. ¿Por qué Sturzenegger o algunos periodistas que veníamos ahí parecían prácticamente felices y le daban la razón a Griesa, le daban la razón a los fondos buitres, con tal de no darle la razón a los argentinos, al gobierno, al esfuerzo que hemos hecho para hacer una de las reducciones de deuda más fantásticas de la historia? El juez Griesa, apostando al pago, en realidad estaba generando un default. Y Argentina lo que estaba defendiendo, mal que le pese a esos periodistas que ya, digamos, escuchaba recién a Van der Kooi, a Teneman, hablando, ya no puede ser sin saber, porque esto la verdad es que es clarísimo. Lo que estaba diciendo el juez Griesa es páguesele más a los otros, lo cual no tiene ninguna, no es honestamente hay que pagar, qué lindo es pagar. Estos no entraron una vez, no entraron otra para hacer este juicio y obtener un fallo de algún juez o lo de la fragata, o sea, un piquete judicial sobre la República Argentina. El uso de la retórica sobre el nacionalismo, el asunto del nacionalismo berreta. Dejen de golpearse el pecho, de hablar de la patria, de las Malvinas y de toda la parafernalia de nacionalista berreta, y negocien bien, nada más que eso. El uso de la retórica sobre el nacionalismo, el asunto del nacionalismo berreta, ¿no? Quiero aclarar que no hay ninguna incitación a la violencia contra Teneman, pero ahí hay una utilización de los 90 que muestra que es una imagen del mundo, el mundo ordenado, el mundo previsible, el mundo justo, el mundo correcto, y un país que anda a los tumbos, que no respeta las leyes, que agrede, que anuncia que no va a pagar en términos de compadrito, digamos. Hay un déficit de información, hay un déficit de análisis político, hay un déficit de mirada sobre el mundo. Para decir una cosa así tenés que cerrar el diario, aún el diario en el que él trabaja, del grupo en el que él trabaja, porque con abrir cualquier página del diario vas a ver que en España hay un estado de anarquía social, y en Grecia, en los países que en los 90 eran modelos. El 7D lo tiene mal traer y no levanta la puntería. Así tituló hoy Clarín el tema. Fallo en Estados Unidos. Frenan pago a fondos buitre y Argentina zafa del default. Zafa del default. Como se ve, se ponen una vez más del lado de los buitres y atribuyen el fallo a algo fortuito y no a que la razón asiste a la Argentina. Y hablando de zafar, ¿zafarán los muchachos de cumplir la ley como corresponde? Doctor Garzón, cuando uno ve el comportamiento de estos fondos buitres y las cosas que promueven, ¿es exagerado hablar de terrorismo financiero? Bueno, no sé si hablar de terrorismo financiero, pero desde luego sí se puede hablar de una falta de moralidad y de principios democráticos y de un bien entendido sistema económico en el que no debe de primar precisamente las vilezas, las trapicerías, y los fondos buitre. Quizás en algún momento ya es el tiempo de que se proceda a investigar esos fondos, porque desde luego agrupan una serie de iniciativas que más bien van a noquear a países en recuperación, a sistemas económicos en desarrollo, en definitiva a ciudadanos de países que están haciendo un esfuerzo para salir de la situación en la que se encuentran, aprovechando unas situaciones en las que se constituyeron en un momento de debilidad. ¿Y usted cree Eso es lo que habría, está ocurriendo. ¿Usted cree que habría elementos como para preparar una investigación? Yo creo que sí, pero no solamente fondos buitres. Estamos asistiendo en el mundo entero a una preeminencia
de los mercados, una preeminencia de las agencias de calificación que están llevando a la ruina a millones de personas y a países completos, y nadie se ocupa de saber qué está pasando ahí, cuáles son los parámetros, qué normas siguen. Todo el mundo habla de ellos como si fueran el oráculo de Delfos y nadie las cuestiona, y yo las cuestiono, y creo que es tiempo de que los jueces también cuestionen esas iniciativas, como en esta, no dictar sentencias que protejan a un mínimo de intereses como son los de los fondos buitres en el caso del juez Briesas, sino al 93% de los bonistas que habían llegado a un acuerdo con Argentina dentro de una dinámica lógica que compagina lo que es el interés de un pueblo en pagar sus deudas y también en recibir esa compensación en atención para que no se produzca el default, para que no se produzca una quiebra técnica de hecho del país. ¿Qué instancia judicial se puede? ¿Cómo me interesa? No creo que tenga la plata yo para empezar el juicio contra los fondos buitres. Pero... No, podría hacerse, de hecho, mire, todas las entidades que cotizan en la Bolsa de Nueva York y que tienen sus matrices allí pueden ser demandadas en Nueva York ante la jurisdicción ordinaria cuando desarrollan actividades que atacan a derechos humanos, que quebrantan la normativa del país donde actúan, y por tanto es una vía que ya se está desarrollando en otros ámbitos y que quizás sería bueno explorar. En cualquier país donde estas entidades desarrollen una actividad se puede plantear una acción contra las mismas. Aquí mismo en Argentina también, si no cumplen la normativa, si su acción es claramente depredadora, en cambio puede y debe de investigarse qué está sucediendo, ¿no? Creo que hacer una crítica fácil y torpe desde el punto de vista político porque haya un conflicto político importante en Argentina, en otros ámbitos, es no mirar los derechos de los argentinos, porque al final lo que está en cuestión es que un mínimo porcentaje de inversores y de dueños de una deuda con métodos cuando menos cuestionables pongan en jaque a un país, y eso creo que es una cuestión de Estado y todos claro, deberían de estar en una línea de una solución razonable, que es lo que ha sucedido con el Tribunal de Apelación en Nueva York, que ha dado un margen para que ese acuerdo se produzca y para que haya una solución razonable. Doctor Mañón, ¿qué opina el presidente? Ahí decía, bueno, esto es político. Yo creo que mirando la Argentina en 30 años, vemos cómo han existido planes como el plan Brady y el megacanje, que en última instancia redundaban en contra de los intereses argentinos. Cuando se ha logrado gestionar un trámite como este para llegar a una quita de la deuda, que una negociación tan espléndida como la realizada, que ahora este residual del 7% plantee la cuestión en estos términos, cuando son fondos apátridas, son de paraísos fiscales. Recién cuando hablaba Baltasar lo asociaba con esas cuentas descubiertas a raíz de la captura internacional que él decretó respecto a Pinochet, esas cuentas que tenía Pinochet secretas en paraísos fiscales también. Creo que se manejan por fuera de los territorios nacionales y carecen de identidad nacional para defender lo que corresponde defender los intereses nuestros. Por eso este tipo de manifestaciones son negativas para el conjunto de la sociedad, que en última instancia es la que debe hacer los aportes y los sacrificios cuando hay que enfrentar una deuda en los términos en que lo planteó este juez. La solución del Tribunal de Nueva York creo que será adecuado para poder salir adelante, ¿no? Mire, yo creo, comentaba Hugo, y hay algo que es fundamental en este tipo de fondos. Este tipo de fondos lo que utiliza normalmente en todos los casos son los paraísos fiscales, los paraísos offshore, es decir, zonas de nula o muy escasa vigilancia fiscal, zonas en las que
en países incluso de la eurozona se permiten transacciones sin ningún tipo de control y que están produciendo gravísimos perjuicios a las economías mundiales. Y sin embargo, no nos ponemos de acuerdo, los países no se ponen de acuerdo en luchar contra lo que es claramente un ataque, desde mi punto de vista, cada vez más evidente a la humanidad. No podemos estar de brazos cruzados ante una especie de capitalismo depredador, totalitario, que estamos en manos de una serie escasísima de poder económico que nos lleva y nos trae de un sitio a otro. Y yo creo que la respuesta tiene que ser más pronto que tarde desde el ámbito y desde el punto de vista judicial. Supongo que después vamos a hablar del problema español. Es un buen ejemplo para tomarlo y extenderlo hacia otros ámbitos. En el fondo, en un porcentaje muy alto de este tipo de fondos, al final, no digo que este sea el caso, pero en la mayoría de los supuestos hay siempre negocios oscuros en territorios donde hay conflictos, donde se producen graves atentados contra la seguridad humana y contra la gente en general, crímenes de lesa humanidad, guerras, y de golpe siempre se nutren y hacen negocio. Y de ese negocio se traduce posteriormente en una impunidad. Una decisión, desde mi punto de vista, yo respeto al juez Briesa, pero no puedo compartir su fallo. Es decir, es un fallo que no tiene sentido, que no puede participarse del mismo, porque protege una minoría frente a una mayoría, que ni siquiera jurídicamente lleva razón. Es decir, vemos cómo por circunstancias muy concretas se da prevalencia a una serie de inversores, a una serie de potenciales económicos que no explican en ningún momento cuál es el origen de los propios fondos que manejan y, sin embargo, pueden cuestionar a todo un sistema de derecho. Sí. Me quedé con la frase que creo que viene muy a propósito de la dirección que ha ido tomando la conversación, la frase de Cristina Kirchner, que dice: esto, no nos confundamos, no es un problema judicial, es un problema político. Y me parece que ahí está un poco la causa, el nudo de esta trama, porque la pregunta es: ¿cómo pueden existir estos fondos buitres? ¿Quiénes son? ¿Producto de qué sistema? ¿Producto de qué funcionamiento de la economía? Y no tanto de la economía, sino de la política. Lo que revela todo este episodio del juez Griesa, por lo menos desde mi punto de vista, es que estos tipos no son unos marginales apartados del mundo, medio... O sea, tienen lazos, redes de relaciones con los estados, con el aparato judicial, con los gabinetes económicos, con los bancos centrales. Digo, son el punto más descompuesto. Está claro que no todo el mundo financiero se comporta como estos tipos. Estos tipos son la parte más descompuesta, pero la parte más descompuesta de un sistema que tiene una profunda influencia política. O si hoy miramos la realidad de los países europeos, la democracia europea ha abdicado a favor del manejo financiero de tecnócratas de la crisis. Este es el mundo que cobija los fondos buitres. No son grupitos casuales, emergentes, contingentes. Son parte de la esencia, insisto, la parte más descompuesta de un sistema, de un capitalismo que ya está absorbido absolutamente por el mundo de las finanzas, ¿no? Sí, que da la sensación que implosiona, ¿no? ese capitalismo. Yo me quedé pensando en esa expresión de que los fondos buitres son fondos apátridas, y me quedé colgada con cómo se presentó el tema en los diarios de hoy, esto de que la Argentina zafó, que es, del default, que es una palabra así como zafó raspando. Uno puede completar esa palabra con un montón de sentidos, ¿no? Zafó raspando, pucha, zafó. De casualidad, ¿no? Mala suerte. Yo creo que lo que ha habido es una buena defensa de los intereses de Argentina ante un tribunal a la vista de un fallo inicuo. No voy a entrar en valoraciones de cuáles han sido las que han llevado al juez Griesa, que pueden ser muy formales, pero desde luego no son justas, y entonces ha reconducido el tema a donde debe estar. Lo que ocurre es que luego en el localismo, en este toma y daca de
de proximidad en el cuadrilátero de la política, en este caso argentina, pues hay quien es muy alicorto, es decir, no ve más allá del derecho de las narices. Como la palabra alicorto, pero lo quería también unir con las reflexiones estas de Tenenbaum, ¿no? Dejen de hablar de las Malvinas, de la patria, del nacionalismo berreta. Como si esa fuera la única posibilidad de tener una patria, de una manera berreta. Me parece que ese tipo de expresiones cierran la posibilidad de tener lo que muchos creemos que estamos teniendo desde que se empezó a reestructurar la deuda, desde que empezamos a pagar y se empezó a reestructurar la deuda externa. Este país empezó a tener autoestima, que era lo que no teníamos en el 2001. Así que la idea de patria yo creo que está íntimamente unida a la idea de autoestima. No, pero yo creo que hacer patria es defender los intereses de la patria, como en este caso se ha hecho, y es reivindicar lo que le corresponde en justicia. Parece que porque el juez Briesa toma una decisión, ya insisto, es palabra de Dios. Claro. No, es una decisión que ha sido inmediatamente revocada, el estirón de orejas ha sido solemne, aunque muy comedido, es decir, no se le ha descalificado absolutamente, pero se ha dejado su fallo en suspenso, y efectivamente ha sido una invitación a decir: el camino correcto es el que tenía Argentina con el 93% de los afectados, no este otro. Y este otro no lo es por muchas razones que dentro de lo que es el capitalismo salvaje en el que se protege, cada vez es más evidente la naturaleza oscura de esos fondos. Y, insisto, es relacionarlos con los paraísos fiscales, que es la gran farsa de todo el sistema capitalista del mundo de hoy, que hay una serie de paraísos. Mire, en Europa llevan 10 años tratando de sacar una directiva para regular los paraísos fiscales y no se han puesto de acuerdo todavía. Es escandaloso. ¿Y cuál es el obstáculo? El obstáculo es que no hay un verdadero interés, porque en la propia eurozona, en la zona de Gran Bretaña, hay zonas de opacidad fiscal, hay zonas offshore. En Londres, bueno, pues vaya a hacer negocios a Londres. Probablemente esos fondos buitres tienen bastantes o algunas cuentas ahí que se muevan perfectamente. Y sin embargo, luego, cuando sucede que se descubren cientos y miles, hasta 9.000 cuentas, como en el HSBC en Suiza, se persigue a quien aporta esa identidad, que está produciendo una serie de investigaciones importantísimas en Europa y en el mundo entero, con el señor Falciani, que está pendiente de una extradición en España a Suiza, cuando simultáneamente Francia, España, Italia, Grecia está utilizando sus propios datos para investigaciones. Es decir, esta es la gran farsa del capital. Y no hay verdaderamente una decisión firme de investigar este tipo de hechos, porque son difíciles de investigar, los de ingeniería financiera, pero que es absolutamente necesario. Y este tipo de fondos está siempre sobrevolando, exactamente como los buitres, esperando que la carroña sea el alimento adecuado para continuar viviendo, ¿no? Vamos a seguir con este tema porque tiene que ver otro aspecto de este capitalismo salvaje, porque España sigue ajustando, siguen los despidos, siguen los suicidios, lo vemos. Se agrava la crisis en España. Miles de despidos y suicidios por desalojos. El tema tiene prácticamente nula repercusión en los medios hegemónicos argentinos, pero hace 2 semanas fue en Iberia y ahora se vienen miles de despidos en Bankia. Y ante la ola de desahucios, desalojos, se sigue suicidando gente. Y hay un español que quiere vivir y a vivir empieza. Entre una España que muere y otra España que bosteza. En España hay que hablar de una desocupación récord, porque casi 6 millones de personas no tienen trabajo. España, Bankia, echará 6.000 empleados. Iberia despedirá a 6.000 trabajadores. ¿Qué medidas incluye en su programa para crear empleo?
A ver si es capaz de contestar en un minuto. Sí, es que me ha pasado una cosa verdaderamente notable, que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra. Que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra. España, Bankia, echará 6.000 empleados. Como ya no hay consumo, las tiendas están vacías. El cine es una cosa espantosa. Mi mujer y yo solos en un cine. Con la subida del 13%, yo creo que va a precipitar que se cierren muchas salas. Las colas de taxi, y salís y ves 2 cuadras largas de taxis esperando. Bueno, yo he pasado aquí varias crisis ya. Y esta es de las peores. Un nuevo caso de suicidio es que un hombre de 59 años de edad, inmerso en un proceso de desalojo, se ha quitado la vida. ¡No son suicidios! ¡Son homicidios! ¡No son suicidios! ¡Son homicidios! 526 desalojos por día. Por día. Es un dato realmente escalofriante. Que no olvidemos que esta burbuja inmobiliaria en España la crearon los bancos. Cuando tú ibas a cualquier constructora y veías edificios haciéndose, quien estaba haciéndolo era el banco. El banco a la vez era el que te hacía la hipoteca y el que ahora está construyendo toda esta animalada, ¿no? Porque el sistema es que les sacan la casa, pero además quedan endeudados de por vida. Exacto, Claro. Es que además la nueva tasación la hace también el banco. Entonces a ti cuando te daban la hipoteca decían, no, vale 180.000. Ahora te retasan y dicen, no, es que ahora esto vale 80. Entonces dame la casa y todavía me tienes que pagar los 100 que quedan. Con lo cual, no solo te echan de tu casa, sino que encima tienes que seguir pagando la hipoteca de tu propia casa. Que una de las cosas que se está tratando... Que ya no tenés. Que no tenés. Claro, sí. Y tú sigues pagando al banco todavía. O sea, esto es que no puede ser. O sea, esto se tiene que acabar. Hay unos responsables directos de todo esto, que es la banca. Es que ¿cuántas vidas va a tener que llevarse la banca por delante? Esto es inadmisible. A veces los padres avalaron a los hijos. Y de pronto ahora hay jubilados de 70, 80 años que están en la calle porque los hijos no han podido pagar la hipoteca. Y tienen que responder el aval. Por ayudar a sus hijas, rehipotecaron su piso en el que llevaban viviendo más de 20 años. Me cuesta mucho trabajo porque yo en mi vida iba a saber que yo iba a meterme en un piso así y verme en la calle durmiendo con mis hijas y mis nietos. Son situaciones, es que es muy bestia lo que están haciendo. Es muy violento lo que están haciendo con la población española. Yo aquí lo viví en el 2001 y digo, ¿cómo puede ser que no aprendamos? Ángeles Belmonte ha iniciado una protesta junto a otro de sus hijos a las puertas del Banco de España para pedir que la entidad financiera que les estafó no lo vuelva a hacer. Cristina Masitelli se encadenó junto a su abogada en la puerta de la Banca Nacional del Labor debido a que la entidad bancaria se negó a cumplir con el fallo judicial que la obligaba a devolverle sus ahorros. Es muy interesante ver ese contraste y tenerlo en cuenta. Y tener memoria. Buenas tardes, bienvenidos a Recursos Humanos. Sabemos que es una gota en el mar, un granito de arena en el desierto, pero aquí se abre la esperanza y la posibilidad de volver a trabajar con este tipo de programas, el único que es en su especie. Además lo han reconocido desde distintos lugares del mundo donde se sorprende que por televisión se busquen puestos de trabajo. Esto habla de la crisis de la Argentina. Todos los días necesito levantarme para luchar y no perder esperanza porque llegué a un límite de desesperación. La verdad es que me parece alucinante en los momentos en los que estamos viviendo cómo el Estado puede ayudar a bancos, puede ayudar a muchas otras cosas y a este tipo de familias, ¿no? ¿Qué granito de arena podemos poner para Alex? Tenemos una empresa de servicios, me comprometo a poderle ofrecer todo lo que haya y a poderle dar un trabajo digno y que puedan salir adelante. Yo lo que recomiendo, o lo que me recomiendo cuando veo estas cosas de mi querida España, es acordarnos un poquito, aunque sea cada día, de la última gran desgracia que tuvimos, que fue el 2001. Y en todo caso, cuando salgamos, o cuando nos parezca que algo está mal, establezcamos un contraste sano, para no perder el eje de lo que realmente pasa. Españolito que vienes al mundo te guarde Dios, una de las dos Españas ha de helarte el corazón. Españolito que vienes al mundo te guarde Dios. Bien, bueno,
Qué triste que la letra de Machado siga estando vigente después de tantos años, ¿no? Hoy, además, lo raro es, hoy aparece esta noticia de que la OCDE, que es un organismo que vigila o controla o se hace sus cuentas, le sugiere a España subir el IVA, que sea más fácil de echar a la gente, ajustes. Es realmente medio como una alucinación, ¿no?, lo que ocurre. Yo no soy economista, obviamente, y entonces quizás no alcance a comprender las profundidades de las razones económicas de la crisis, pero sí puedo decir que es una crisis, desde luego, financiera, fue una crisis generada no precisamente por los ciudadanos, sino impuesta a los mismos. Sí puedo decir que en España, en el caso español, la crisis no fue definida y fue ocultada a los españoles por el anterior gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Después se desarrollaron una serie de medidas más propias de la austeridad que promueven los conservadores hasta llegar a una caída vertical del Partido Socialista en las urnas, y nos encontramos con un gobierno actual que está haciendo exactamente lo contrario de lo que propuso en su programa electoral. Está desarrollando toda una política de espaldas a los ciudadanos. Está siguiendo un guión que le imponen desde fuera, es austeridad, austeridad y austeridad. Y no está haciendo nada para paliar esa austeridad. La subida del IVA, la subida de impuestos. Ayer estaban en la Puerta del Sol catedráticos de la universidad con alumnos dando clase. Casi el 50% del profesorado está en peligro de perder su puesto de trabajo. La sanidad, estamos atrasando lustros. La sanidad española, que era el ejemplo. Subieron la tasa de los estudiantes universitarios un 70%. Sistema universal, y lo mismo la tasa de los estudiantes. Las tasas judiciales, es decir, se está desarrollando un sistema de ataque a la crisis que yo creo que es exactamente el contrario. Nada de inversiones, nada de combatir realmente el desempleo. Tenemos cerca de un 26% de desempleo. El 45% de los jóvenes entre 18 y 35 años no han tenido acceso al primer empleo, y por contra nos encontramos al máximo responsable que no sabe qué decir en un momento determinado, ¿no? Es muy grave lo que está sucediendo, pero lo más grave es que las recetas que se están dando no cuentan para nada con los ciudadanos. Incluso molestan a los ciudadanos cuando salen a la calle cada vez con más insistencia, sencillamente a pedir soluciones y por lo menos a que les expliquen. Desgraciadamente en España ahora mismo no hay, creo yo, un programa político y económico claro, diferente al que marcan las instituciones europeas, y no todos los países, aun dentro de la Unión Europea, somos Alemania. Y por tanto las recetas que nos pone Alemania no son válidas para España. Eso es evidente. ¿Hay una forma diferente de solucionar las cosas? Yo creo que sí. Empezando por explicar realmente las medidas que se toman. Hay iniciativas, hay planes alternativos de economistas españoles claramente definidos en un sentido contrario a donde estamos yendo, que es tratar de que nos resuelvan el problema los mismos que lo produjeron. Y eso, cuando menos, es más que sospechoso que pueda dar algún fruto. Cañón, cuando un gobierno, toma estas medidas, agrede también a sus ciudadanos y violenta sus derechos. O sea, no es solamente que hay problemas económicos. La gente Yo lo asocio este tema con vivencias personales, porque mi padre era español y vino en épocas de mucha hambruna en España. Y mi hijo, después de la crisis de 2001, se fue a vivir a España porque acá en Argentina no había posibilidades laborales. Y afortunadamente regresó en 2007 y está trabajando muy bien aquí. Así que uno no puede dejar de hacer la comparación de esas dos realidades. Y lo que acaba de decir Baltasar respecto a las restricciones,
siempre quienes van a sufrirlas son los sectores populares, restricciones en educación, en salud, en jubilaciones, etcétera. Y esto va acompañado a su vez de la represión que uno ve en las imágenes que aparecen, y lo podemos contraponer con lo que aquí no sucede justamente, que es la no represión. Acá hay manifestaciones, todo el mundo se expresa sin policía en la calle. En un país vecino como Chile ocurre algo similar, una manifestación estudiantil es reprimida violentamente por la policía. Así que creo que tenemos que vivir la experiencia desde lo nuestro, desde donde se defienden los intereses populares, y cómo allá es a la inversa, y se está trabajando con una figura como Rajoy, que tiene una capacidad no solamente pobre en discurso. El otro día, cuando salió de ver al rey, dijo que el rey se encontraba muy bien porque había comido 2 huevos fritos. Esa fue la respuesta. Estaba bien porque comió huevos fritos. Claro. Es decir, le falta hasta la capacidad de visualización de los problemas. Pero la verdad es que si te comes 2 huevos fritos bien con unos ajos y unos pimientos bien hechos al estilo de mi padre, te reconforta. Y me acordaba de los cursos de verano, cuando invitaste a Mayor Zaragoza, que hablaba de, y lo asociaba con lo que decías vos hoy respecto a esto de los fondos buitres. Él hablaba de esta forma universal del manejo, que solamente la globalización abarca una porción muy limitada de la sociedad mundial. Él la daba en un número de 17%. Y el resto, y por eso también surgen las nacionalidades y las divisiones de los pueblos, están pasando por otros carriles. Y lo que vos describías respecto al capital concentrado, creo que tiene que ver con esto. Es una reducción. La globalización a grandes intereses que ya, en esto de apátrida, sobrepasan las fronteras nacionales y juegan intereses propios por encima de los pueblos, ¿no? Lo que ocurre es que en España ahora, después de los 4 suicidios que ha habido, se está implementando una legislación, un decreto ley que solo ha apoyado el partido del gobierno y UPyD, que es un grupo también que tiene 8 diputados, creo. Ningún grupo parlamentario más ha apoyado esta iniciativa. Esta iniciativa yo creo que va directa a contrarrestar ese riesgo de suicidios que por el modelo de imitación se pueden ir produciendo. Pero la legislación que se da no soluciona el tema, porque no entra en el fondo. Lo que hace es suspender el lanzamiento con unas condiciones tan onerosas y tan limitativas que prácticamente casi nadie puede acudir a ellas, y sin embargo no van al fondo de la cuestión, no modifican la ley hipotecaria, que es de 1944, en pleno franquismo, en plena posguerra, donde la protección de la propiedad era lo máximo. Y en este sentido no hay posibilidad de suspender una ejecución hipotecaria ni, por tanto, impedir el despido. El abogado general del Tribunal de la Unión Europea, recientemente, con un caso de Caixa Catalunya planteado en 2011, ha emitido un informe diciendo que España no tiene la legislación que garantice los derechos de los consumidores, porque no puede paralizar una ejecución, es decir, no puede paralizar un desahucio. ¿Qué es lo que ocurre? Que en España, y lo decía Susana Hornos en el reportaje, tú haces una hipoteca, además te piden un aval personal. Había una sobrevaloración en los últimos años por la burbuja inmobiliaria y por el festival absurdo y demencial que vivimos en España sobre la vivienda, en que no valía lo que realmente valía. Cuando ha venido la crisis se ha desplomado. ¿Qué ocurre? Que la deuda sigue arriba, por tanto es imposible pagarla. Claro. Y tampoco se da como dación en pago. Es decir, no es que te devuelve, tú entregas el bien y te quedas en paz como en Estados Unidos, claro, que ahí funciona bien, sino que tienes que seguir pagando la deuda. Y claro, eso es absolutamente inmoral y yo creo que ilegal, y los jueces están reclamando que la legislación se modifique, pero yo creo que hay posibilidades de interpretarlo. Además, se extiende a una cláusula muy antigua. En latín es rebus sic stantibus, es decir, hacemos este pacto mientras que las condiciones estén como deben estar. Ajá. Aquí ha habido una crisis bestial, no producida
por los prestatarios, no producida por los ciudadanos. Por tanto, no pueden pagar la crisis los ciudadanos. Y aquí está sucediendo. Se han alterado las condiciones, no puede seguir el Estado, el gobierno, protegiendo a los bancos, protegiendo a la propiedad y machacando a los consumidores, porque no tienen posibilidad ninguna. El decreto ley establece 2 años de demora. ¿Es que en 2 años vamos a salir de la crisis? No, va a haber más suicidios. Claro. Porque además dicen, no, casados y con 2 hijos, con familia numerosa. Pero si tienes 2 hijos y tienes un sueldo de 1.000 euros y la deuda son de 2.000 mensuales, ¿qué haces? Pues es difícil. Sí, sí. Cintia. Quería preguntarle a Baltasar cómo ve el nivel de conciencia y de politización de la sociedad española. Seguramente será heterogéneo, pero pensaba en cuando usted se enfrentó a tratar de desentrañar la verdad de los crímenes del franquismo, que hubo una resistencia por los discursos dominantes mediáticos y parte de la sociedad española. Y seguramente esta crisis ha tenido antecedentes sociales que no han sido vistos. Recuerdo, creo que en 2009 Zapatero planteó una reforma de flexibilización laboral tremenda, y tampoco hubo demasiada reacción. ¿Cómo ve a la sociedad española, aún cuando no se pudiera unificar? ¿Anestesiada? Pues la sociedad española ahora está reaccionando. Por primera vez se están produciendo las concentraciones que están uniendo a los colectivos más diversos, porque no encuentran una respuesta en quien la tiene que dar. No hay una respuesta, no hay una explicación. La gente sale a la calle porque le bajan los sueldos, pero no le dan unas alternativas. No dicen, mira, es que esto es por esta. No, es que se baja porque se baja. No es que lo manda a Bruselas, no es que lo mandan los mercados. Y la gente está diciendo, bueno, pero ¿y aquí dentro quién me lo explica a mí? Porque resulta que yo tengo que ir a comprar la bolsa de la compra, ya no la puedo comprar. Y nadie me dice cuánto va a durar esto. Es decir, hay una disociación de la clase política que se avergüenza, que tiene miedo, que no ejerce como debe la política, que es explicarle a los ciudadanos lo que está sucediendo y aproximarse a ellos. Hay una ruptura total. ¿Qué sucede con esto? Que la protesta se está llevando a la calle. Y ante la impotencia de dar o el miedo de dar esas respuestas, se ataca a esa manifestación pública y se establecen normas restrictivas de libertades que empiezan a ser preocupantes. Por tanto, eso es un ejemplo de que lo podemos extrapolar. En algún momento la sociedad española, en lo que se refiere a los crímenes del franquismo, una parte ha estado adormecida, sigue adormecida, pero incluso ahora empiezan a decir, bueno, algo tiene que cambiar, ¿por qué no aquello también? ¿Podría ser la cara positiva de la crisis? Sí, es que yo creo, bueno, es una opinión muy particular, que de aquellos vientos vienen estos lodos. En España hay un tema nuclear pendiente para que haya una auténtica reconciliación después de 40 años de dictadura que todavía no se ha abordado, y esa falta de credibilidad en las instituciones, esa desconfianza en la justicia, esa desconfianza en la clase política, esa desconfianza en los bancos, en la clase empresarial. Es decir, bueno, entonces ¿en quién confiamos? Es decir, ¿quién transmite esa ética de la responsabilidad? Ese convencimiento que debe de acompañar al político, que te mira y te convence. Yo estoy percibiendo aquí en Argentina el fenómeno totalmente contrario. Y no estoy adscrito a ninguna ideología local, pero es evidente que yo estoy viendo una juventud que responde, que sale a la calle, que pide valores, que lucha por los derechos humanos, que lucha por un dinamismo social, que se aproxima a lo político. Y algunos dicen que es hacer demagogia. No, yo creo que es hacer patria y hacer política con letras grandes. Eso es la política. Lo otro es política de salón, baile de salón, que a mí no me interesa para nada, porque ya sé dónde conduce.
Y conste, perdón, que Sí. va a las manifestaciones también. Baltasar ahora se siente más libre desde que ha dejado el cargo de juez y va también ahí con su hija, ¿no? En primera fila. Bueno, fui en la guerra contra Irak y me costó 2 expedientes, pero bueno, uno tiene que ser consecuente con lo que hace y por ser consecuente estoy donde estoy y no me arrepiento de estar. Volvería a hacer lo mismo que hice, lo haría de otra manera, incluso mejor para que saliera bien, ¿no? Desgraciadamente no ha sido así, pero claro, no tenemos mucho espacio, pero hay un lado oscuro de toda esta crisis que no hemos hablado y es la corrupción. Es la profunda corrupción del sistema capitalista que permite todos estos esquemas. Y nos hace falta una profundización sobre las causas reales de este sistema que está fracasando. No es la cuestión de darle a la máquina de hacer billetes de $100 y solucionar y poner un parche. No es seguir las normas establecidas por la señora Merkel y poner otro parche. La cuestión es mucho más profunda y es lo que no quiere ver la clase política mundial. Hay un ciclo que desde mi punto de vista ha llegado a su fin y esa es la profundidad de lo que tenemos que analizar. Es necesario un capitalismo solidario, un capitalismo responsable, un capitalismo donde la redistribución de la renta sea una realidad y eso no es ninguna utopía, eso se puede conseguir perfectamente con iniciativas sociales, con participación de la sociedad en proyectos y desarrollos, en un control, por ejemplo, de las transacciones comerciales, en un control de las operativas bancarias. Pero bueno, ¿quién me dice a mí que yo contrato? Además, yo soy un Bankia, quiero decir, mis fondos están en Bankia. No sé si los seguirán estando, espero que sí. Pero fíjate, soy persistente. No, los dejo ahí porque creo que con el compromiso, lo mismo que si genero un puesto de trabajo en la fundación o en mi bufete, no lo estoy haciendo fuera, lo hago dentro. Pero, bueno, en algún momento tenemos que profundizar qué es lo que ha sucedido aquí y por qué está sucediendo. Y esa es la gran cuestión a la que dice, no, eso no es necesario, no es necesario. ¿Cómo que no es necesario? Vemos ahora un informe que nos puede traer a este tema que usted quería profundizar, que es cuando el presidente Correa estuvo en la televisión española y desnudó también estas cuestiones raras que pasan en todos lados. Lo vemos. Cuando se derrumban los discursos dominantes, el ejemplo de Correa con Televisión Española. Hace 2 semanas, en el marco de la Cumbre Iberoamericana de Cádiz, el presidente de Ecuador fue entrevistado por Televisión Española y hábilmente Correa preguntó por una periodista de TVE que fue despedida hace poco. ¿Echa en falta alguna presencia en esta cumbre? Porque Hugo Chávez, por ejemplo, no va a estar, tampoco Raúl Castro, como es habitual, tampoco Cristina Fernández. ¿Le gustaría que estuvieran ellos aquí también para debatir de estos temas? No, pero por supuesto, ¿no? Pero si no han podido venir, tendrán sus motivos. Muy bien, presidente, pues le agradecemos mucho el tiempo que ha dedicado. ¿Qué es Anita Pastor? ¿Perdón? ¿Qué pasó con Anita Pastor? ¿Ah? Ya no está. Bueno, no decía que había independencia en los medios y que por el profesionalismo los periodistas garantizaban que hay independencia. Vea, desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta. Bueno, no nos usted también tiene críticas en este sentido por parte de los medios de comunicación en Ecuador. ¿También ha recibido usted...? Y me halagan esas críticas, porque dime quién te critica y te diré quién eres. Vaya, vea que son los medios de comunicación en Ecuador. La hipocresía queda expuesta con casos como este, ya que en los medios españoles se la pasan hablando de cómo los populismos latinoamericanos atacan la libertad de expresión. Y aquí se observa cómo la periodista Ana Pastor fue echada de Televisión Española por hacer preguntas incómodas a integrantes del gobernante Partido Popular. Ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, buenos días. Hola, buenos días. Por lo que le queda, no sé si decirle hola o adiós. Allá está con nosotros la vicepresidenta económica Elena Salgado. Vicepresidenta, buenos días. Hola, muy buenos días. No es el único grupo político que lo piensa, que esta reforma sirve para despedir y no para contratar. ¿Qué tiene que decir, vicepresidenta? Con nosotros Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días, presidenta. Buenos días, Es un placer, como siempre, recibirla aquí en esta televisión pública. Pero dígame antes, ¿ha hablado con el presidente Revilla, que está tan enfadado con usted?
Es que me hace usted unas preguntas, doña Ana, que es que... Ya sé que le gustaría hacérselas a usted y respondérselas a usted, pero la mala suerte tiene que yo sea la periodista y usted la invitada. Bueno, le ha enviado, por cierto, este papel, lo digo porque es el currículum del señor Revilla, que está muy dolido también con un consejero suyo. Me parece muy bien que a usted le interese tanto lo del señor Revilla, pero creo que a los espectadores no les interesa. Bueno, no se lo hemos preguntado a cada uno, quizás si le preguntamos, no sé quién acertaría. Pues mire usted los comentarios. Lo digo porque un consejero suyo dijo que se ha hecho famoso gracias a los taxis y las anchoas, y es un representante político de nivel. ¿Está de acuerdo o no? ¿Se equivocó su consejero? Que no voy a comentar eso, doña Ana. ¿Cómo de ninguna de las maneras. Hay temas muy importantes en España y en el mundo para que vayamos a hablar de ese tema. Bueno, ya sabe que aquí los asuntos importantes no solo los decide usted, los decimos también aquí en esta mesa. ¿Qué pasó con Anita Pastor? ¿Ah? Ya no está. Ministro de Justicia, señor Gallardón, buenos días. Buenos días, Ana. Sobre la deuda, ya lo sabe, del ayuntamiento se ha hablado mucho de su partido. Proponen el gobierno sanciones, incluso penales. ¿A usted le preocupa que alguien tire de números y diga el alcalde entonces no cumplió? Una periodista inteligente y bien documentada como usted no puede confundir, como está haciendo, la deuda con déficit. Que no le cuadren las cuentas, decía yo, efectivamente, gastos e ingresos, usted no tiene ninguna preocupación. Ana, no me confunda usted deuda con déficit, porque estoy convencido... sé perfectamente la diferencia. Lo que le digo es que si tiene preocupación o no piensa... Ya sabe que mucha gente piensa que Madrid se ha quedado en una situación económica... A usted tampoco le preocupa. Lo que ocurre es que al mezclar los dos conceptos... Lavanguardia.com, agosto 2012. La periodista Ana Pastor, destituida de los desayunos de TVE. La popular presentadora no continuará en TVE y afirma que la han destituido por hacer periodismo. Twitter de la periodista Ana Pastor. He sido cesada de los desayunos de TVE, orgullosa del trabajo de todo el equipo. Día triste, pero hoy más que nunca sigo creyendo en el periodismo. ¿Qué pasó con Anita Pastor? ¿Ah? Ya no está. Bien, bueno, hoy lo vamos a... Ahora que es argentino lo vamos a gastar. Ahora que soy argentino me preguntan nada más que de España. Bueno, está bien. Sí. Bueno, che, ya no puedo... ¿Viste cómo es? Garzón... Yo diría que en vez de la presidenta, yo diría vos sos tremendo. La verdad es que es triste esto. Sí. Hay algunos políticos que no asumen o que no soportan que alguien les contradiga en una entrevista, ¿no? Yo siempre he pensado que a más dificultad en una entrevista cuando el periodista te pone en esa tesitura, más grandeza hay en la respuesta si es que tienes argumentos para hacerlo, ¿no? Siempre se dice que no hay una mala pregunta sino una mala respuesta, ¿no? Y esta periodista Ana Pastor, realmente ahí habéis puesto dos secuencias. Una, las dos primeras con Corbacho y con la ministra de Industria, la vicepresidenta de Gobierno Económica del Gobierno con el Partido Socialista, y no se la cesó para nada. Y sin embargo, habéis puesto las dos siguientes que se refieren al partido en el Gobierno, y el resultado final ha sido el cese de esta periodista, lo cual puede decir algo en relación a lo que antes hablábamos, ¿no? Esa regresión que se está produciendo en España, donde la caverna mediática es la única que tiene esa prepotencia y ese amparo oficial de determinados focos, y aquellos otros que son críticos con quien está en ese momento en el poder se ven privados de su puesto de trabajo. Yo creo que eso es un mal ejemplo, no es un buen ejemplo, y lo que tendría que ahí el ministro de Justicia, por quien tengo mi máximo respeto y es amigo, y también la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no es mi amiga, pero que también la respeto, es dar argumentos y no pelearse con el periodista, decir, no me preguntes esto, no me preguntes aquello, esto no es de interés. Bueno, contéstalo, das una explicación, te ganas al público con tus argumentos y al siguiente tema. Y estoy convencido que el siguiente tema habría sido cualquier otro
y no de confrontación. A Baltasar, yo quería hacer una pregunta, porque en realidad me parece que en los tres informes hay una cuestión que es común, que es la problemática del capital transnacional que pasa por encima de la potestad de los estados y de la soberanía de los estados. Digo, me parece que aún en este último informe lo que estamos viendo es que bueno, los medios son en realidad una forma en que ese capital, bueno, como lo hemos visto mil veces acá, busca hegemonía, busca un sentido común acorde a sus propios intereses. Pero en el primer informe, cuando charlábamos lo de Griesa, también lo que veíamos, incluso acá había venido el ministro de Economía y uno le preguntaba ¿por qué el caso de Argentina lo está resolviendo un juez en Estados Unidos, ¿no? Yo también digo, por eso quería preguntarle a usted si existiendo una Corte Penal Internacional como la de La Haya, que puede pasar por encima de las cabezas de los estados a la hora de juzgar delitos de lesa humanidad, digo, si se puede llegar a pensar en algún tipo de institución jurídica que pueda, yo entiendo que es muy difícil, pero que pueda dar cuenta de cómo este capital transnacional se mueve, porque usted lo decía también bien antes. Parecería que el propio sistema capitalista necesita, digamos, es esencial el sistema capitalista estos espacios offshore, estos espacios de corrupción. Y entonces, ¿se puede avanzar jurídicamente en algún tipo de forma de control? Ese es el caso, que no lo necesita. Es una falacia, es mentira. Es decir, han creado esa estructura porque dicen es esencial para las transacciones. No, lo esencial es que en el mercado de la bolsa de alimentos de Chicago, un bien cuando entra, sin moverse más que 2 veces el dedo dando en la tecla, cueste un 20% más que cuando se dio la primera tecla. Eso es lo que no puede ser. Y en esos 2-3 segundos resulta que ha pasado la transacción por 3 o 4 paraísos fiscales. Y en ese paso meteórico, un 20% más, hasta un 40% más que va a costar el alimento en las zonas de necesidad. Eso es lo que no puede ser, eso es lo que no es necesario. Es decir, nos están vendiendo una falsedad en los sistemas económicos y en el sistema económico capitalista. Los paraísos fiscales no tienen razón de ser, están solamente para burlar y para perjudicar a quien más necesita de transparencia y de atención. Es decir, no es verdad. Se nos ha creado una estructura financiera que está nutriendo intereses económicos bastardos, las propias entidades económicas. ¿Por qué una entidad española, o en su caso argentina, tiene que hacer operaciones en un territorio offshore? ¿Es que gana más? Pues no ganes tanto. Lo que tienes que hacer es respetar las normas legales de libre competencia, de un sistema justo donde no haya aristas por las cuales, o vías de agua por las cuales se escape. La jurisdicción, yo no tengo prevención contra la jurisdicción pactada en Estados Unidos o en Hamburgo, o hay tribunales de arbitraje. Es decir, vivimos en un mundo globalizado en el que las relaciones económicas imponen precisamente la transnacionalidad de esos fondos y pueden ser juzgados en cualquier punto si hay un acuerdo. A mí me gustaría también que la corrupción, que es el lado oscuro, también, como es transnacional, fuera juzgada también por tribunales internacionales, con una instancia superior y no de protección. La importancia de la cuestión es cómo enfocar los temas. Es decir, yo no, insisto, no tengo prevención contra ningún juez. Lo único que ocurre es que a mí no me parece de recibo que haya lobbies que presionen a un sistema judicial, o que haya lobbies que consigan que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos anule la legislación de Obama cuando redujo la actuación de los lobbies. Y al día de hoy, de nuevo, estamos ante miles y miles de millones que se invierten en una campaña con unos intereses económicos muy determinados, y eso no lo regula nadie. Eso sí es peligroso. Que el juez Briesa o el comité de apelaciones establezca una resolución, si Briesa se ha equivocado, ha habido un comité de apelación, un tribunal de apelación que ha restablecido las cosas donde se ven. Cuando llegue final de febrero, Argentina tendrá sus argumentos para exigir que se continúe. Y si no están de acuerdo, pues deberán de fijar una jurisdicción
Lo que no se puede tampoco es decir, ahora no me gusta esta jurisdicción que yo he aceptado, la cambio por otra. No, lo que hay que dar es, creo yo, como ha hecho Argentina, es argumentos. Lo demás no es importante, no es trascendente, pero sí soy partidario de que una estructura judicial internacional, que podría ser una Corte Penal Internacional más avanzada, entrara a conocer los aspectos económicos que, como he dicho antes, se pueden catalogar en casos muy concretos, y los estamos viendo en esta crisis mundial, como auténticos crímenes contra la humanidad. Bueno, doctor Garzón, vamos a hacer un corte, cañón. Ya... Un comentario, viene Correa el martes, va a ser homenajeado en la Facultad de Periodismo de La Plata. Ah, bien, perfecto. Bueno, vamos a hacer el corte entonces y ahora seguimos comentando sobre todas estas cosas. Ya venimos. Les dan casa, comida, colegio, ropa y hospital. ¡Me saca el salario de mi hijo para darle esos huevos de mierda! No hay que sacarle plata a los jubilados para poder pagar jubilaciones a las personas que lo merecen porque no han hecho aportes, o para regalar computadoras. Durante la marcha del 8N se dijeron muchas cosas y las respetamos, pero ¿saben qué? Algunas duelen mucho. Por eso, nosotros también queremos decir lo que pensamos. Somos los trabajadores de ANSES, los que todos los días abrimos las puertas de cada una de las cientos de oficinas en cada rincón del país. Somos los que recibimos a cada mamá embarazada que necesita la asignación y escuchamos sus historias y las miramos a los ojos. Por eso, entendemos el alivio cuando les decimos que estamos ahí para ayudarlas, que su país está ahí para ayudarlas, y las volvemos a ver con su embarazo sano y después con sus bebés orgullosas. Somos los que atendemos a cada mamá o papá desocupado que viene a aplicar por una asignación para su hijo. Y por eso sabemos que nadie elegiría nunca tener que vivir de un subsidio. Y quizás no se los contaron, así que se los contamos nosotros. Esos chicos tienen que tener sus vacunas al día y tienen que ir al colegio, porque nosotros les exigimos todo eso. Y así estamos construyendo una generación de chicos más sanos y que van a la escuela. Éramos nosotros, cuando teníamos un país en donde 1 de cada 2 abuelos quedaba desamparado, los que teníamos que decirles que no podían jubilarse. Y somos nosotros también los que hoy, con orgullo, atendemos a esos 2,5 millones de jubilados nuevos que antes no tenían nada. Somos los trabajadores de ANSES, los que entregamos en mano cada netbook y vemos ese brillo en los ojos y ese entusiasmo, porque además de la computadora, estamos dando un mensaje. Confiamos en vos, queremos que estudies, tenés un futuro, y lo estamos haciendo entre todos. Sí, entre todos. Y ustedes, si pagan sus impuestos, también ayudan a que podamos hacerlo. Y por eso les agradecemos. Aunque no estemos de acuerdo en muchas cosas. Nosotros trabajamos para todos. Piensen como piensen. ANSES, con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. Puede dejarte vacío, puede llevarte al hastío. Información que no forma de forma y se amontona en tu oído. Puede venderte un baldío, tomando tu paraíso. En parte de pago y de paso te hará creer que sos vivo.